En su opinión, ¿la situación actual en Venezuela se debe a la caída de los precios del petróleo? Por muchos años se ha dedicado el tema de lo relacionado con el petróleo como la explicación de la estabilidad o, por diferencia, de la crisis venezolana. Yo tengo mis reservas sobre eso. Es importantísimo el petróleo en el caso nuestro porque el ingreso petrolero es fundamental para estudiar cómo ha sido la historia reciente de Venezuela. Pero también hay otros elementos importantes, como por ejemplo el elemento del consenso político, que fue estructuralmente importante en el comienzo de la democracia venezolana en 1959, y se habla precisamente que la falta de consenso o el agotamiento de ese consenso llevó a la crisis y la ruptura que hubo dentro del ordenamiento político en Venezuela a partir de 1999, cuando llegó al poder por la vía electoral el presidente Chávez. También el factor petrolero en el momento positivo de los ingresos positivos del petróleo, de cierta manera explicaron cómo el presidente Chávez pudo llevar adelante su proyecto de socialismo del siglo XXI. Y ahora la carencia precisamente de esos ingresos petroleros y la reducción del precio de los barriles de petróleo en el sentido mundial y particularmente en el sentido venezolano, también lleva a algunos a decir que la crisis económica es producto precisamente de la caída de los precios del petróleo. Yo creo que hay una combinación de cosas. Están indudablemente el tema de la caída de los precios del barril de petróleo. En segundo lugar está de cierta manera, estancamiento de la producción petrolera venezolana, que tiene varios años que no llega a 3 millones de barriles diarios. Y en tercer lugar, también indudablemente está el resultado, la eficacia y eficiencia de lo que se llama el socialismo del siglo XXI, porque toda una serie de nacionalizaciones, toda una serie de limitaciones a la empresa privada y toda una serie de problemas en materia de consumo, de escasez, de inflación que estamos observando ahorita en la situación venezolana, es producto precisamente de una economía que se ha querido definir como una economía nacionalista, como una economía estatizada, como una economía de controles que, siguiendo la comparación con otros experimentos previos en América Latina, expresan nuevamente que cuando no hay una relación armónica entre el Estado y la empresa privada, cuando no hay una relación armónica entre la sociedad civil y el Estado, se presentan este tipo de fenómenos. Por lo tanto, y resumiendo, pienso que el tema petrolero es un tema fundamental, pero no exclusivo para poder entender la crisis venezolana. Ante el arresto del alcalde del área metropolitana de Caracas, Antonio Ledesma, ¿qué nos puede decir de la relación entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, en primer lugar tenemos que reconocer que la oposición venezolana es una familia muy grande y que hay sectores dentro de la oposición venezolana que tienen diferentes posiciones en relación al devenir histórico de nuestro país. Hay una oposición democrática, comprometida con la salida democrática, comprometida con la institucionalidad, que está representada por la Mesa de la Unidad Democrática. Hay una oposición que está en 3 y 2, en el sentido en que forma parte del proceso democrático venezolano, pero también en algunas oportunidades ha hablado de la transición política, le ha pedido la renuncia al presidente Maduro, etc. Y hay finalmente una tradicional oposición que busca por vías no democráticas salir del gobierno del presidente Maduro, como también se intentó salir del gobierno del presidente Chávez. A mí me interesa destacar que ha habido una oposición democrática con respaldo electoral, porque a pesar que en algunos sectores del gobierno y del oficialismo venezolano ha habido en algunas circunstancias la intención de un proyecto hegemónico, la oposición venezolana desde 1999 se ha convertido en un gran muro para evitar esa realización de ese proyecto hegemónico. Y lo ha hecho a través de la vía legal, de la participación electoral, de la aplicación de la Constitución de 1999. Y entonces en este momento estamos observando con bastante preocupación que el gobierno y el oficialismo venezolanos, en vez de buscar la manera de lograr una negociación y un consenso con ese sector de oposición
genuinamente democrático, que cuenta con el aval de la comunidad democrática internacional, esté juntándola con ese sector de oposición tradicional que ha buscado por la vía no democrática, no legal, la salida del presidente Maduro. Entonces, hay que hacer un esfuerzo para que se entienda muy bien que en este momento la pelota está del lado de la cancha del gobierno del oficialismo y eso es lo que pienso yo, han interpretado la mayoría de los gobiernos de América Latina, buscar la manera de llevar a un acercamiento entre la oposición democrática y el gobierno y el oficialismo venezolanos que pueda en un momento dado buscar condiciones para llevar entonces a unas conversaciones que eviten la posibilidad que el país vaya hacia un mayor sectarismo y a una mayor crisis política. La experiencia de América Latina nos indica que en la medida en que la oposición democrática y el gobierno y el oficialismo constituidos se dan la espalda, hay un tercer factor que busca la manera de tomar el poder. ¿La crisis petrolera ha tenido una repercusión directa en la situación económica venezolana? Bueno, ya tiene unas consecuencias concretas porque hay un Estado demasiado grande que exige demasiado egreso y que ha estado basado en la hipótesis que el ingreso es infinito. Como el ingreso en este momento no es infinito, sino por el contrario, se ha reducido por la vía de la situación que estamos viviendo en la renta petrolera venezolana y al mismo tiempo como se ha hecho tan difícil conseguir préstamos que puedan cubrir ese déficit fiscal que se origina por la reducción de los ingresos petroleros, uno pudiera creer que en este momento estamos en una situación sumamente débil para el Estado y particularmente para el gobierno por la falta de suficientes insumos para las finanzas públicas. Ahora, en Venezuela, por supuesto, también hay algunos elementos que puedan ciertamente equilibrar la situación. Una es la reducción del gasto público. Eso es una discusión que en este momento se está llevando a cabo. Otra es la búsqueda de otros préstamos, así sean préstamos por parte de modelos de inversión, como es el caso en este momento de China, que está planteando no unos préstamos directos, sino que haya una gran inversión que produzca entonces la posibilidad de tener suficientes reservas internacionales. Y también, por supuesto, está la reforma impositiva, porque uno de los grandes elementos que caracteriza la economía venezolana es que es muy débil en materia de recaudación de impuestos no petroleros, ¿no? De tal manera que sí hay todavía posibilidades de equilibrar las finanzas públicas, pero para mí lo principal en este momento es que el gobierno entienda que no puede sostener este enorme gasto público producto de esa vocación de controlar y estatizar la economía venezolana. Una situación política complicada, una situación económica deteriorada. ¿Usted diría que el gobierno se encuentra en una situación débil ahora o que todavía tiene fuerza? El gobierno tiene fuerza en términos generales porque en un Estado como el Estado venezolano, que está basado en un modelo rentista de la economía, tiene que ser mucho más fuerte que el resto de los factores de la vida nacional. De tal manera que el problema fundamental para mí no es que el gobierno esté débil, sino que el gobierno trate de responder con este tipo de políticas contrarias a lo que podríamos llamar es el consenso internacional. Es decir, el gobierno frente a la crisis económica está respondiendo estatizando más la economía. El gobierno frente a la crisis política lo que está llevando a cabo es mayor represión. El gobierno, en vez de buscar el consenso con la oposición y con otros factores de la vida nacional, como es el sector privado, como es la iglesia, como es la comunidad internacional que cada día presta mayor atención a la situación venezolana, se está cerrando. Entonces, el cuadro no lo veo tan difícil. Se coloca de una manera difícil, lo puede un observador verlo de manera difícil porque hay una conducta del gobierno que está llevando a que sea difícil. Todavía el gobierno tiene un espacio para lograr algún equilibrio de naturaleza política y económica y poder superar esta situación coyuntural de crisis que nos está llevando a una especie de situación grave y final.
pero para ello tiene que reconocer que tiene que negociar con otros sectores de la vida nacional. Y si esta respuesta sigue siendo una respuesta de carácter sectario, pues indudablemente a la larga va a ser peor para él, pero también para todos los venezolanos. En el acercamiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, ¿en qué posición queda Venezuela? Bueno, hay una tesis que por supuesto no comparto, que insiste en que Cuba no le prestó atención a Venezuela cuando estaba en estas negociaciones con los Estados Unidos y que de cierta manera el gobierno de Raúl Castro ha abandonado al gobierno de Maduro porque ha, digamos, preferido llevar adelante una relación mucho más positiva con los Estados Unidos en este marco de lo que se llama la normalización de las relaciones con Cuba. Y estoy en desacuerdo por tres razones. Primero, porque nunca Cuba estuvo concentrada en su relación con Venezuela. Cuba aprendió mucho de la Unión Soviética y uno de los elementos que aprendió fue que no puede depender de un solo país. Hubo siempre una diversificación de relaciones, por ejemplo, con China, por ejemplo, con la misma Rusia, por ejemplo, con México, por ejemplo, con España y por supuesto con el propio Estados Unidos, en los cuales uno ha visto que hay una relación comercial cada día más fluida. De tal manera que Cuba siempre se cuidó de repetir la experiencia con la Unión Soviética de depender económicamente de un solo país, en primer lugar. En segundo lugar, porque la relación entre Cuba y Venezuela es una relación muy compacta, muy cercana, no solamente desde el punto de vista de los intereses económicos y de los intereses de cooperación política, sino que también es una relación histórica, porque la izquierda venezolana, y particularmente un sector de la izquierda venezolana, estuvo siempre a favor de Cuba, estuvo muy cercana al liderazgo de los cubanos, y esa es la izquierda que ha llegado al poder en Venezuela desde 1999 de la mano del presidente Chávez. Y de tal manera que entonces hay una relación que inclusive en algunos casos es una relación de carácter familiar. Entonces hay una relación muy fuerte que no se puede pensar uno que va a terminar por el hecho que Estados Unidos y Cuba tengan una relación ahora más fluida. Y en tercer lugar, porque hay un compromiso político. Es decir, estamos hablando de dos gobiernos de izquierda y Cuba nunca, creo yo, va a pensar que va a aceptar que los Estados Unidos le diga, bueno, para llevar adelante esta normalización de las relaciones, usted tiene que dejar de verse con Venezuela. Eso no lo veo yo que esté en el contexto. Por lo tanto, pienso que las relaciones entre Cuba y Venezuela van a seguir y que en todo caso, lo único que uno puede ver positivo en la relación de la apertura de Cuba con los Estados Unidos es que Cuba sirva de un puente entre La Habana y Washington, entre Caracas y Washington, para tratar de volver a tener una relación más fluida entre los gobiernos de Maduro y el gobierno del presidente Obama, y no esta serie de contratiempos que en nada ayudan a las relaciones hemisféricas y en nada ayudan a la vinculación entre Estados Unidos y nuestros gobiernos.